Damos gracias al Señor que podemos estar aquí en esta mañana, hermanos. Siempre es la intención de nosotros cuando adoramos al Señor el recordar como iglesia lo privilegiados que somos de poder estar juntos en amor, en coinonía, en confraternidad como cuerpo de Cristo adorándolo, porque no toda la iglesia tiene esa bendición. Si se recuerdan el domingo pasado, los que estuvimos en el inicio de nuestro caminar por Hebreos, pudimos ver algo sumamente importante en Hebreos 1. Y de manera concisa pudiéramos decir lo siguiente: Dios ha hablado por medio del Hijo. Aun cuando Dios había usado otros métodos en el Antiguo Testamento, Dios ahora le ha placido, ha querido, es el propósito de Él, hablar por medio de Cristo. Y nos habíamos quedado en todo ese capítulo 1, que además de que quería hablar por medio del Hijo, este Cristo, nuestro Señor, era completamente superior a los ángeles. Habíamos quedado de que, bueno, Dios quiere hablar, Cristo es superior a los ángeles, pero como hicimos la sección ahí, habíamos quedado en sí, Dios ha hablado por medio del Hijo, pero ¿qué es lo que ha hablado o qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios ha hablado por medio del Hijo? Eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Por eso les invito al capítulo 2 de los Hebreos y vamos a estar solamente en los primeros 4 versículos de ese capítulo. Así que vaya conmigo a Hebreos 2, versículos del 1 al 4, para que podamos ver la siguiente verdad que Dios muestra en esta sección. Y la verdad es la siguiente: prestemos atención a Cristo, quien nos ha dado una salvación tan grande que no debemos descuidar. Prestemos atención a Cristo, quien nos ha dado una salvación tan grande que no debemos descuidar. Dice así la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Oremos en esta mañana por la palabra. Padre amado, Señor, venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, y clamando, Señor, porque seas puesta tu palabra con fidelidad. Úsame, Señor, como instrumento imperfecto, pero instrumento en tus manos, Señor, para llevarnos, Señor, tu palabra a nosotros, Señor, y que ésta pueda seguir profundizando para vida eterna en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, prestemos atención a Cristo, que nos ha dado una salvación tan grande, la cual no debemos descuidar. Esto lo vamos a ver, y aunque son 4 versículos, lo vamos a ver en 2 secciones. La primera sección vamos a concentrarnos solamente en el versículo 1. Y si usted va conmigo al versículo 1 y entiende un poco de gramática española, usted sabe que ese primer versículo empieza con un por tanto. Eso significa que automáticamente lo que va a seguir siguiente, lo que el autor quiere expresar ahora, viene anclado, viene argumentado, viene reforzado de todo lo que vimos en Hebreos capítulo 1 la semana pasada. Dios ha hablado por medio de su Hijo, y ese Hijo, el que trae el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es completamente superior a los ángeles. El autor está haciendo este por tanto para prestar atención a un punto de aplicación que ahora el autor quiere hacerle a esta gran comunidad de hebreos a la que le está hablando. Y recordemos, hermanos, esa gran comunidad de hebreos, ¿qué estaba haciendo? Era una comunidad que había creído que Cristo era el Mesías, pero estaba siendo tentada por distintas presiones a volverse atrás, a volver a los rudimentos anteriores. Y cuando el autor dice aquí, por tanto, por todo lo argumentado anteriormente, viene a decir lo siguiente. Y viene a decir lo siguiente como una aplicación directa a estos hebreos, incluyéndose el mismo. Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hermanos,
debemos con más diligencia atender lo que hemos oído. Esto es lo que debemos hacer a la luz de ¿qué? A la luz del mensaje que Dios ha dado por medio del Hijo. El mensaje que Dios ha dado al Hijo y el Hijo siendo completamente superior. Eso es lo que debemos atender. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el mensaje que ha venido a dar el Hijo? Si nosotros recorremos todo el Evangelio, todos los 4 evangelios, nosotros sabemos qué mensaje vino a dar el Hijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora el reino de los cielos se ha acercado con mi presencia, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje a que el autor está apuntando, para que los hebreos entiendan que deben prestar una completa atención a ese mensaje. Hermanos, tanto los hebreos como nosotros debemos con más diligencia atender a las palabras de Jesús. Es fácil algunas veces pensar que esta exhortación es dada a las personas que no tienen a Dios. Porque como nosotros cuando predicamos el Evangelio, nosotros decimos que ellos tienen que escuchar el Evangelio para que puedan tener la oportunidad de salvarse. Nosotros podemos decir, no, esto es para los no creyentes, para los que no conocen aún el Evangelio, para los que no. No. El autor le está hablando a personas que han creído en el Evangelio. Y si son personas que han creído en el Evangelio, automáticamente nosotros podemos aplicar eso directamente a nosotros. La palabra del Señor está hablando directamente a su pueblo, no importa cuál es la generación que esté, no importa en el año en que estemos, y nos está diciendo claramente, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hermano, la idea aquí de escuchar atentamente, de prestar una mayor atención, es la idea de obedecer la palabra del Señor. El autor pudiera haber dicho de otra manera, nosotros debemos obedecer lo que el Hijo ha querido hablar por medio del Padre. Hay una urgencia de parte del autor de decirle esto a los hebreos que se están desviando, que están volviendo atrás, que están tratando de ver de que Cristo, sí, Cristo es nuestro Mesías prometido, pero aún tenemos que hacer otras cosas. Y el autor les está haciendo el énfasis. Ustedes tienen que prestar a lo que dijo el Hijo, porque en ninguna parte del Evangelio el Hijo dice que hay que creer en Él, que Él tiene que ser su Señor y que tienen que hacer más cosas. La salvación es solamente por fe. La salvación es un regalo inmerecido del Señor. Dice Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ese es el énfasis que quiere hacer el autor aquí. Y es específicamente eso, lo que hemos oído. El autor está haciendo una demanda a la audiencia original, este grupo de judíos del primer siglo, a que presten atención al oído a través del Hijo. Y lo que han oído es el Evangelio. El Evangelio que ¿qué hace en la vida de las personas que lo reciben, que creen en Él? Traer salvación y traer vida eterna a sus vidas. Si nosotros vamos rápidamente a Romanos 10:17, dice la palabra, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Eso es lo que han hecho los hebreos. Eso es lo que hemos hecho tú y yo como pueblo del Señor. Hemos oído la palabra y por fe hemos recibido la salvación gratuita que da el Evangelio. Si usted va conmigo a Romanos 1, versículo 16, el propio Pablo lo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Entonces, hermanos, ¿qué le está diciendo el autor aquí a los hebreos? Presten atención a lo que dijo el Hijo. Presten atención. Y esa es la demanda que se nos hace a nosotros también hoy como iglesia. Prestemos atención al Evangelio que se nos ha predicado. Porque la otra parte siguiente del versículo dice, no sea que nos desviemos. No sea que nos deslicemos completamente. Si nosotros no atendemos con más diligencia lo que hemos oído acerca de Jesús, nos vamos a deslizar y nos vamos a desviar. Y el escritor aquí usa esa palabra y en griego tiene connotaciones como por ejemplo, cuando usted tiene un bote atracado en una bahía, en un puerto, si usted no ancla ese bote, si usted no tiene un punto fijo para ese bote, ¿qué le pasa al bote? Se va a la deriva, se desliza por las aguas suavemente hasta que en un tiempo considerable se pierde en el horizonte. Nosotros no somos como ese bote. Nosotros estamos anclados firmemente en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que quiere decir aquí el autor. Si no estamos anclados en el Evangelio, hermanos, nos deslizaremos fácilmente
y muy fácil y de distintas maneras. Nos deslizaremos con las corrientes de este mundo, nos deslizaremos con nuestra propia carne y nos deslizaremos con las tentaciones que el diablo puede ponernos delante. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Esta palabra también en el griego puede significar resbalar, o sea, deslizarse, desviarse, resbalar. Es usada, por ejemplo, cuando en una montaña se comienza a deslizar la nieve. Cuando empieza eso y hay cierta cantidad de acumulación de nieve, ¿qué es lo que pasa? Una avalancha completa, una destrucción, todo lo que hay a su paso se va a destruir. O también se usaba en aquel tiempo para cuando la comida resbalaba y pasaba por la tráquea, de manera sutil, de manera sencilla. ¿Qué pasa cuando la comida pasa por la tráquea? Asfixia, se ahoga, perece prácticamente la persona si no trae un auxilio. Y esto sucede, hermanos, muy fácilmente. Una avalancha sucede por un sonido, una asfixia puede suceder por cualquier tipo de alimento. Eso es lo que puede pasar. Y eso es lo que quiere traer a la mente el autor. Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes tienen que atender a lo que han oído, no sea que poco a poco se vayan desviando. Ustedes que están en el camino correcto tienen que prestar atención constantemente al Evangelio, no sea que empiecen a coger un camino torcido, el cual Dios nos ha enseñado. Hermanos, ¿qué podemos aprender de este primer versículo? Nosotros debemos prestar atención a eso, al Evangelio. ¿Y cómo prestamos atención al Evangelio? Escuchando a Cristo. Escuchando la palabra de Cristo que Dios le ha mandado a dar a nosotros. ¿Dónde hacemos eso? En la Biblia, hermanos. La palabra de Dios es revelada aquí. Usted no tiene que esperar a oír a Dios de manera audible. Hay un meme que anda por ahí y dice, Señor, por favor, háblanos y revélate. Y en broma el meme sale el dibujito como Dios hablando y dice, lee la Biblia. Lee la Biblia, que es lo que Dios ha querido revelarle a su pueblo. Hermano, examinémonos tú y yo hoy si hemos prestado atención al Evangelio que hemos oído. Porque muchos decimos, sí, yo escuché el Evangelio, yo he creído en el Señor para salvación perfectamente, pero ¿cuánto tú has profundizado en el Evangelio? Muchas preguntas que le hacemos a los aspirantes en la clase de membresía, y a lo mejor les voy a adelantar esto, los que ya pasaron la entrevista la vez pasada lo saben, y los que van a pasar la entrevista ahora ya lo van a saber. Una de las primeras preguntas que le decimos nosotros, articúlanos, descríbenos con tus propias palabras el Evangelio. Porque entendemos que si usted no puede articular el Evangelio, usted aún no ha entendido a cabalidad el Evangelio. Aunque por fe crea en Cristo, usted no tiene esa comprensión. Así que examínate si estás prestando atención al Evangelio que has oído. No el que has oído por cualquier persona, no un Evangelio diluido por ahí. El Evangelio que Dios ha querido mostrarte y que tú escuches por medio de su palabra. Escuchemos a Cristo, hermanos. No solamente que lo oigas, no solamente que lo creas, sino que el énfasis que está haciendo aquí el autor es que los hebreos, tanto los hebreos como nosotros, obedezcamos el Evangelio que hemos oído. Obedezcamos el Evangelio. Muchos de nosotros podemos pensar que escuchamos el Evangelio y entendemos el Evangelio y lo procesamos de una manera cognitiva. Así, yo entiendo que éramos pecadores, que estábamos bajo la ira de Dios y que hubo un cambio por mí en Cristo, pero muchas veces eso se queda en el intelecto y aún no baja a lo que nosotros llamamos bajar al corazón, bajar al propio ser de la persona. Y por eso, en la iglesia, muchas veces todos los que estamos sentados en la iglesia, no todos somos parte de la iglesia universal del Señor. Y una de las cosas a que puede apelar el autor aquí a los hebreos es eso mismo. Muchos de esos hebreos que estaban yéndose y que estaban siendo tentados, él le habla completamente a toda esa audiencia. Pero él sabe que muchos de ellos, aunque están ahí, no son parte del Señor, que son los que se están tentando y desviándose. Obedezcamos el Evangelio, hermano. Escuchemos atentamente lo que Dios ha querido hablar por medio de Cristo. Y tengamos cuidado, porque si no prestamos atención al Evangelio, si no nos examinamos ese Evangelio que hemos oído, si no obedecemos el Evangelio, tengamos cuidado de deslizarnos, tengamos cuidado del desvío. Tengamos cuidado de, como no atendemos el Evangelio y las implicaciones del Evangelio, empezamos a tener vidas moralmente según nosotros correctas. Empezamos a tener pecados como cosas menores, ínfimas. Y cuando usted viene a ver, usted está viviendo una vida desordenada completamente delante de su Señor. Eso es lo que está advirtiendo aquí el autor.
Para aquellas personas que aún no son parte del pueblo del Señor y nos visitan en esta mañana, siempre o casi siempre les tengo preguntas. Y la pregunta para usted en la mañana es la siguiente: ¿estás tú prestando atención al evangelio que has escuchado? Porque no estás en la misma condición que el pueblo de Dios que ha escuchado y ha creído en el evangelio. Tú mínimo hoy acabas de escuchar el evangelio, aunque sea por primera vez. Pero ciertamente has puesto tu oído en él. ¿Estás prestando la atención debida? ¿Estás entendiendo las implicaciones del evangelio y el obsequio inmerecido que Dios está poniendo delante de ti? Escucha a Cristo, no para que no te desvíes porque estás en medio de la desviación, sino que escucha a Cristo para que Él te introduzca en el camino correcto, para que tu alma sea salvada de la justa condenación que mereces por tus pecados. Si vimos en este primer versículo que debemos escuchar a Cristo para no desviarnos, la segunda sección en esta mañana, los versículos del 2 al 4, vamos a ver que nadie escapa de descuidar el evangelio. Nadie escapa de descuidar el evangelio. Si usted va conmigo al versículo 2, ahora hay un porqué. Y lo que quiere hacer el autor es argumentar el por qué está dando esta gran demanda a los hebreos de prestar su atención, de obedecer completamente el evangelio que han escuchado por medio del Hijo. Y dice el autor lo siguiente: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo primero que está queriendo decir aquí el autor es que está poniendo un condicional, les está poniendo y pasando de nuevo a Hebreos 1, les está dando la situación que anteriormente estaba a cuando había hablado el Hijo. Dícele: si la palabra hablada por medio de ángeles, y aquí quiero ser enfático en qué cosa es la palabra hablada por medio de ángeles. La palabra hablada por medio de ángeles no es que a alguien se le presentó un ángel en visión y le dijo: tú tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. La palabra de ángel no es que se le presentó en un sueño. Según la propia palabra de Dios, y tenemos dos pasajes para eso, puede ir conmigo a Hechos capítulo 7, versículo 53, donde estamos en medio del discurso de Esteban antes de ser martirizado hasta la muerte. Dice la palabra del Señor, voy a leer un poquito más arriba. Dícele Esteban hablándole a los fariseos que estaban martirizándolo hasta morir: ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Y versículo 53, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Lo que está queriendo decir el autor de los Hebreos es que el mensaje que había traído anteriormente, antes de que el Hijo llegara con su mensaje, eran los ángeles, y que habían traído por disposición de Dios la ley al pueblo de Dios. Si usted va conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 19, es exactamente, prácticamente la misma referencia. Dice el versículo 19 de Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Esa ley que trajo los ángeles fue promulgada por manos de un mediador. Ese mediador, el primer mediador que trajo la ley al pueblo, ¿quién fue? Moisés. Lo que nos están diciendo estos dos versículos es que de alguna manera Dios, en su soberanía, en su gobierno, los ángeles fueron los que promulgaron la ley, y por medio de los ángeles, hasta el mediador Moisés, vino la ley a este mundo. Así que cuando el autor de los Hebreos está viniendo a ese pasaje y está diciéndole esto a los hebreos, le está diciendo: si la palabra por medio de ángeles, ahí podemos resumir, si la ley que Dios mandó a su pueblo resultó ser inmutable, resultó ser firme, por eso, porque la ley nosotros reconocemos que es inmutable y completamente firme, dice la palabra, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Qué está diciendo ahí? La ley que fue entregada por los ángeles recibió toda
toda transgresión recibió una justa retribución. ¿Qué vemos en todo el Antiguo Testamento? El pueblo recibió la ley de Dios. ¿Qué hizo el pueblo con la ley de Dios? No cumplirla, desobedecerla completamente. ¿Qué recibió el pueblo? La justa retribución de Dios. 40 años en un desierto. Enemigos acechándoles constantemente e invadiéndoles. Un primer exilio donde prácticamente 10 tribus del pueblo se perdieron. Un segundo exilio por partes. 70 años en cautiverio. Volver. Y aun cuando vuelve, aun cuando han pasado por todo eso, siguen sin obedecer la ley de Dios, recibiendo la justa retribución del Señor. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos aquí en un breve espacio de palabras. Dice, si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable y firme, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, está dando el ejemplo, si anteriormente esta era la palabra de Dios traída por los ángeles, recibiendo una justa retribución, viene ahora la pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo primero es que el autor se está incluyendo, porque el autor es parte del pueblo de Dios ahí. Y él no le está hablando a inconversos ahí, él no le está hablando a personas que no creen, él está hablándole al pueblo de Dios, a la iglesia emergente en aquel momento. Si nosotros, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos la salvación tan grande que nos ha dado el Señor? Hermanos, nosotros debemos tomar con seriedad la palabra que vino a nosotros. Y también vino a nosotros porque está aquí y el Antiguo Testamento es para nosotros hoy también. Los ángeles dieron la palabra de la ley. Pero entonces, si como vimos en Hebreos 1, Cristo es superior a los ángeles y el mensaje de la ley al final apuntaba al Mesías prometido, y el mensaje que trae el propio Cristo es decir, yo soy ese Mesías que vengo a morir por ustedes, es un mensaje más esclarecido, enviado por una persona más superior, ¿cuánto más no podemos tomar con seriedad la palabra que nos trae el Hijo en este tiempo? El Hijo ha probado ser superior a los ángeles. Es un mensaje más explícito traído por una persona superior y que tiene mejores promesas, porque las promesas del Señor ya en el Evangelio son completamente más claras que en el Antiguo Testamento. Traerá mucha mayor condenación si se descuida. Si descuidamos aquí la salvación tan grande que dice el autor, la antigua palabra griega traducida aquí a descuidamos es amelesantes, que en otra traducción pudiera ser hacerle poco caso, de alguna manera ignorarla. No es literalmente rechazarla. No es que las personas que están sin Dios, cuando tú le predicas el Evangelio, rechazan el Evangelio, sino es descuidar. O literalmente, si lo primero que estaba pidiendo el autor era prestar atención y obedecer, usted puede traducir ahora la pregunta, desobedecer la palabra del Señor. Descuidarla, desobedecerla. ¿Cómo vamos a desobedecer la salvación tan grande que Dios nos ha puesto delante, hermano? Recordemos, Hebreos aquí no es un tratado evangelístico. El autor aquí no está hablando a las personas que están fuera del pueblo de Dios. Le está hablando al propio pueblo de Dios, al pueblo visible de Dios que Él tiene delante. Fue escrito para aquellos que habían descuidado su caminar continuo con Jesús. Ahí hay para todos, es una gran advertencia a la iglesia. Él ahí está hablando a los que están firmes en el Evangelio, pero le está hablando también a los que dicen Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que a la larga saldrán de nosotros porque no eran de nosotros, porque si lo fueran habrían permanecido en nosotros, pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Él está haciendo ahí la advertencia a toda la iglesia visible, que sabemos que hay iglesia y que no hay iglesia. Y es la misma advertencia que nos hace a nosotros hoy en esta mañana. Pueblo de Dios, pueblo que está anclado en el Evangelio. No desobedezcas el Evangelio. No desobedezcas la palabra de Dios, porque si lo haces así, estás descuidando el Evangelio que te ha salvado, la salvación tan grande que te ha dado Dios, y vendrán consecuencias a tu vida. El cómo escaparemos ese es consecuencias a tu vida. Cada vez que nosotros descuidamos la salvación tan grande que tenemos, cuando nosotros pecamos, estamos descuidando esa salvación y van a venir consecuencias a tu vida. Ahora bien, dentro del pueblo visible del Señor,
personas que piensan que están anclados en el Evangelio, pero no lo están. Usted a la larga, si no se convierte por medio del Evangelio, lo va a descuidar y la consecuencia para usted será la peor de las consecuencias. Hermanos, aquí no hay una advertencia o una noción de que la salvación pudiera perderse o que el verdadero creyente va a descuidar la salvación al punto de caer completamente de la gracia de Dios. Eso no lo enseña ninguna parte de la palabra de Dios. De hecho, eso no es lo que cantamos en esta mañana, porque si nada nos puede arrebatar del amor que hay en Cristo Jesús, entonces ni nosotros mismos, descuidando, podemos arrebatar. Pero si hay consecuencias para la iglesia, si hay consecuencias para el verdadero creyente cuando descuida la salvación tan grande que Dios le ha dado. Ahora, después de esta gran pregunta que hace aquí el autor para que tanto los hebreos como nosotros reflexionemos, dice a partir de la continuidad del versículo 3, dice, la cual, hablando de la salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús, dice, la cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, lo primero que está diciendo aquí el autor es, la salvación tan grande que tenemos tú y yo ahora fue anunciada, fue el mensaje que Dios le dio al Hijo para que nos diera completamente más esclarecido que el mensaje anterior. Dice, no fue confirmada por los que la oyeron. ¿Y quiénes son esos que oyeron el mensaje de Cristo? En primera instancia fue la primera generación de cristianos. Fueron los apóstoles que estuvieron ahí. Fueron los que dan testimonio, fueron los que el Señor inspiró para que tuviéramos todo el Nuevo Testamento donde tenemos la historia de la vida de Cristo a nuestro favor y la historia de la iglesia. Esos fueron los que lo oyeron. Esos son los que primeramente dan testimonio. Fíjense aquí un dato curioso, el autor no se incluye en esa primera generación. Esto es uno de los puntos en que los estudiosos dicen, es muy poco probable que Pablo sea el que haya escrito Hebreo, porque Pablo se incluía en la primera generación, como uno de los apóstoles, como uno de los que vio a Cristo exaltado, como uno de los que hacía señales y milagros. El autor no se está incluyendo ahí. Y fíjense cómo dice, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron. Y no solamente eso, dice el versículo 4, Dios testificó junto con ellos. Porque no fue solamente que esa primera generación que vio visiblemente al Cristo resucitado dijera con su voz, yo he visto a Cristo, Él es el Mesías, sino que Dios junto con ellos, ¿qué empezó a hacer? Testificar por medio de ¿qué? Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones. O sea, Dios para autorizar ese mismo testimonio que estaba dando toda esa primera generación de los que vieron y oyeron al Señor, empezó a hacer señales y prodigios para que las personas vieran que Dios estaba con ellos. Una acotación que tenemos que hacer aquí ahora. Nosotros hoy necesitamos señales y prodigios para poder sustentar el testimonio de que exactamente Dios ha mandado a su Hijo a morir por los pecadores que crean en Él. No hace falta, hermano. El fundamento del testimonio del Evangelio, de la palabra del Señor, ya está escrito. ¿Dios puede hacer señales, prodigios y milagros? Amén. Dios es todopoderoso, Dios es todo omnisciente, Dios es el creador. Pero Dios no tiene por qué hacer ahora señales y prodigios para confirmar lo que ya está confirmado en su palabra. Y esto es una gran advertencia, hermanos, porque millares y millares de movimientos, lo primero que hacen de una manera pragmática para agolpar a la gente es buscar hacer señales y prodigios, es buscar y presionar de una manera, por medio del esfuerzo humano o por medio de la emoción, fabricar estos milagros para que la gente diga, aquí sí está el poder de Dios. Volvemos, hermano, y repetimos, no estamos diciendo que Dios no pueda hacer señales y milagros. De hecho, Dios sigue haciendo milagros en estos tiempos. Y ese milagro siempre lo va a hacer el Señor y siempre va a ser un testimonio fiel. Cada vez que una persona pasa de su estado de muerte en los delitos y pecados al estado de salvación y de ser parte del pueblo de Dios, eso es un milagro de Dios. Porque no hay ninguna manera en que humanamente posible alguien pueda pasar de su estado caído bajo la ira de Dios al estado de gracia. Eso es solo la obra milagrosa del Señor. Así que si quiere algún testimonio de que Dios está obrando por medio del Evangelio y que eso se testifica, mira a las personas que se convierten. Mire a las vidas cambiadas. Mire a las vidas sirviendo. Mire los caracteres transformados. Mire a las personas santificando su vida.
mira a las personas caminando, congregaciones enteras caminando en pos de ser más como el Señor. Mírese al que tiene al lado, mirémonos como congregación y examinémonos siempre si estamos haciendo eso. Estamos siendo de testimonio del milagro que Dios ha hecho en nosotros. Hermanos, aprendamos que en todo contexto, la desobediencia a la palabra de Dios recibe justa retribución. Fácilmente vamos al Antiguo Testamento y ya vimos todos los ejemplos de cómo el pueblo de Dios, con el mensaje de la ley de los ángeles, recibían justa retribución cuando no lo cumplían. Usted va al Nuevo Testamento y usted puede ver a Ananías y a Zafira cuando fueron a entregar y le mintieron a Dios y al Espíritu Santo y recibieron instantáneamente la justa retribución de su desobediencia al Evangelio. Así que, por tanto, nunca tomemos a la ligera la palabra del Señor. Como estuvimos viendo ayer, trate de mantenerse en la línea de la Escritura. No le añada a lo que dice la palabra. No le quite a lo que dice la palabra. Usted sea fiel y tome con total seriedad la palabra del Señor, porque ella demanda eso. Si no, no escaparás de la justa condenación que debes recibir. Hermanos, recibamos la advertencia que Dios está haciendo aquí a su pueblo. No hay escapatoria para aquellos que descuidan tan grande salvación. Ya sea que estás supuestamente dentro de la iglesia, pero no eres parte de ella, y al final la justa retribución para ti, no vas a escapar de que seas objeto de la ira de Dios. Pero ya que seas un verdadero creyente, que estás aferrado a Dios por medio del Evangelio y que nada podrá arrebatarse de su mano, si descuidas la salvación, si empiezas a desviarte del camino, recibirás una justa retribución de parte del Señor. Nuestros pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, pero nuestros pecados tienen consecuencias en esta vida. Gracias al Señor que las consecuencias de nuestro pecado a manera final han sido pagadas por Cristo. Pero tu pecado tiene consecuencias en esta vida y una justa retribución de parte de Dios. Hermanos, como iglesia de Cristo, seamos estimulados y agradecidos en tener la oportunidad de cuidar y apreciar la palabra del Señor, el Evangelio que Dios nos ha traído en Cristo, de obedecer en nuestra vida la gran salvación que Dios ha obrado a nuestro favor a través de Jesús nuestro Señor. Porque este pasaje para esos hebreos y para nosotros hoy era tanto una advertencia como un estímulo. Nosotros tenemos que entender la gran salvación que Dios ha obrado por medio de Cristo a nosotros y ser estimulados a cuidarla. Ser estimulados a ser fiel en el Evangelio, ser estimulados a entender cada día más el Evangelio, a entender cada vez más el Dios que orquestó nuestro plan de salvación, Cristo encarnado que fue el que lo ejecutó y el Espíritu Santo que es el que lo está aplicando en nuestras vidas cada día. Seamos estimulados a eso, hermanos, a esa gran salvación, a cuidarla y a atesorarla. Hermanos, seamos persuadidos que el Evangelio es veraz a la luz del propio anuncio del Señor cuando vino y de la confirmación de los apóstoles cuando vemos el testimonio de todo el Nuevo Testamento. Y si aún usted duda de que el Evangelio que estamos presentado por la palabra no es veraz, además Dios ha dado también testimonio, y lo podemos leer en la palabra a través de señales, prodigios y milagros, y por el Espíritu Santo que repartió dones según su voluntad. ¿Usted quiere tener testimonio de que Dios obra? Una vez salvado, usted recibió al menos un don de parte del Señor para servir a la iglesia. ¿Usted no sabe cuál es? Pídale al Señor en oración que se lo diga. Pruebe en distintas áreas de la iglesia, en distintos ministerios de la iglesia y maneras de servir a este mundo, qué don y qué talento ha dado el Señor. Porque el Señor no ha llamado a los creyentes a ser pasivos. El Señor no ha llamado a los creyentes a detenerse en una vida estática. El Señor nos ha llamado a servirnos unos a otros como un cuerpo. El corazón del cuerpo de repente nos dice, me voy a detener y voy a dejar de latir y que el cuerpo siga funcionando solo. Eso no se hace. Todos los miembros nos servimos unos a otros. Para aquellas personas que están aquí en esta mañana que aún no han rendido sus pies al Evangelio de nuestro Señor, este pasaje no era directamente para ti, porque era para un pueblo ya salvado por el Señor. Pero hay implicaciones para tu vida en este pasaje. Yo puedo decirte hoy que tú estás bajo la justa retribución de Dios por tu pecado y transgresión contra Él. Hoy
tú no eres advertido como la iglesia a descuidar la salvación, porque tú no tienes esa salvación tan grande en ti todavía. Tu condición no es de salvado, tu condición es de perdido y de muerto en tus delitos y pecados. Tú estás completamente desviado del camino. El camino angosto hacia la salvación por medio de Cristo está lejos de ti y de una manera inalcanzable. Pero el regalo inmerecido de Dios para ti hoy es la salvación en Cristo Jesús. Hoy se te ha presentado el Evangelio. Hoy se te ha mostrado que lo único que tienes que hacer es poner tu fe en Cristo Jesús y arrepentirte de tus pecados para que el Señor te otorgue la salvación. Si tú arrepentido de tus pecados vienes a Él y lo reconoces como el Señor y Salvador de tu vida, tú serás salvo. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Medita en tu entendimiento, en tu corazón, ¿qué vas a hacer? Es mi súplica para ti hoy y para el resto de la semana que te convenzas de pecado, que te convenzas de justicia y que te convenzas de juicio por medio del Espíritu Santo para que Dios obre en ti y habiendo sido cambiado por Él, andes en el camino de la salvación. Y puedas junto a nosotros ser estimulado a obedecer y cuidar esa salvación tan grande. Hermanos, concluyo en esta mañana. El Hijo es quien ha traído el mensaje que Dios hoy quiere darnos a su pueblo y al mundo. El Hijo es completamente superior a los ángeles y nosotros tenemos que prestar atención y cuidar ese mensaje de gran salvación. Hermanos, escuchemos a Cristo para no desviarnos. Nadie escapa de descuidar el Evangelio. Prestemos atención a Cristo, quien nos ha dado una salvación tan grande que no debemos descuidar. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, oh Señor. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios, que nos confronta, que nos redarguye, nos reprende, pero también nos exhorta, Señor, a que prestemos suma atención, Señor, a que obedezcamos, Señor, el Evangelio que hemos creído, Señor, y por el cual tú nos has otorgado una salvación tan grande, Señor. Nosotros somos, oh Señor, como dice en tu palabra, la niña de tus ojos, Señor. Tu iglesia rescatada a precio de sangre del unigénito Hijo de Dios, Señor, no puede descuidar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque podemos ser débiles, Señor. Ayúdanos porque podemos estar estáticos, pasivos, Señor. Ayúdanos porque como hijos tuyos, Señor, no entendemos a cabalidad lo que tú nos demandas, la santidad que tú nos demandas a nosotros, Señor. La santificación de nuestras vidas, día tras día, mes tras mes, año tras año, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a no deslizarnos, a no descuidar esta salvación tan grande, Señor. Porque tú eres justo, Señor. Y aunque tú has pagado por nuestros pecados, Señor, hay consecuencias por descuidar nuestra salvación. También te pedimos por aquellos, Señor, que a lo mejor con su entendimiento entenebrecido aún, Señor, piensan que están dentro del pueblo del Señor, pero totalmente han descuidado el Evangelio que han oído, Señor, porque aún no son tu pueblo, Señor. Es triste, Señor. Es triste pensar que uno es hijo tuyo y no serlo, Señor. Yo te pido que tú estés obrando en cada uno de ellos, Señor. Que puedan examinar su vida y rendir su vida a ti, Señor, reconociéndote como tu Señor y Salvador. Señor, también te pido por este mundo, Señor. Y te pido que nosotros como iglesia, Señor, sigamos siendo una fuerza inconmovible dada por ti, Señor, para proclamar el Evangelio que tanto necesita este mundo. Nosotros somos el medio, Señor. Tú eres quien pone el Evangelio en cada una de las personas por medio de tu obrar, por medio de tu regeneración. Nosotros solo estamos llamados a ti, a esta santa convocación, Señor, de ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos, Señor, para que crea este mundo en ti, Señor. Gracias te damos por esta palabra de advertencia, Señor. Gracias te damos por esta palabra de estímulo, Señor, y que podamos obedecerla, Señor. Que prestemos atención al glorioso Evangelio que nos ha salvado y que lo cuidemos, Señor, porque tú has dado testimonio de eso y tú nos adviertes de las consecuencias. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.